Ya, volvemos, Rafael Cavada, a la situación en la mina El Teniente tras esta tragedia, porque ya lo hemos adelantado, el presidente Gabriel Boric decretó 3 días de duelo nacional por el fallecimiento de los 6 mineros y remarcó que no descansarán hasta saber qué produjo y qué generó este accidente. En paralelo, familiares de las víctimas denuncian negligencia en el reconocimiento de los cuerpos y reclaman que estos podrían ser entregados recién el viernes. Don Benjamín Quintero, buenos días. Muy buenos días. Buen día. Comienza este segundo día de duelo nacional. Fueron cerca de 70 horas de angustia e incertidumbre las que vivieron los familiares y cercanos de los 5 mineros que permanecían desaparecidos desde el jueves al interior de la mina El Teniente. Y es que en un comienzo nadie les daba información sobre el accidente, las condiciones del lugar y qué había ocurrido en la zona, según lo que relatan ellos mismos. El sábado de la mañana la comunicación mejoró y Codelco comprometió un reporte cada 2 horas para que los más cercanos supieran en qué estaban las labores de búsqueda, un trabajo que lamentablemente terminó con las peores noticias, según nos decían ellos mismos, la confirmación del fallecimiento de todos a quienes se le había perdido el rastro. Codelco tenía esa comunicación constante cada 2 horas e incluso los iba a buscar a sus domicilios o los lugares donde se estaban quedando en los vehículos de la empresa, los llevaban hasta las oficinas, les comunicaban la información en caso de que se hubiese hallado el cuerpo de su familiar cercano y posteriormente se dejaba que pasara un rato y se comunicaba esto a los medios de comunicación. Entre los 20 y los 25 metros de excavación fueron encontrados los cuerpos sin vida de Gonzalo Núñez Caroca, Alex Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela, Jan Miranda Ibaceta y Moisés Pavés Armijo. En ese mismo orden, a quienes se le sumó Paulo Marín Tapia, quien fue hallado el mismo día del accidente. Frente a este hecho, el presidente Gabriel Boric viajó hasta Rancagua por segunda vez, donde previamente ya se había reunido con los familiares, lugar donde envió las condolencias por los decesos, decretó duelo nacional por 3 días y definió las líneas de los procesos que vienen de ahora en adelante con máxima celeridad de los poderes del Estado. Comienzan inmediatamente otras etapas, la de esclarecer los hechos, qué fue lo que sucedió, porque acá se requiere plena objetividad y que no exista ningún tipo de defensa corporativa para establecer no solamente qué sucedió, sino cuáles son las responsabilidades de lo sucedido y eso se establezca claramente. Cuando la justicia tarda y no es oportuna, no es justicia. Por eso es importante y le pido a todos los poderes del Estado, respetando su autonomía, que seamos muy diligentes para poder establecer lo que corresponde y darle paz y tranquilidad a la familia. Y ahí está el presidente dando cuenta de lo que decíamos, Rafa, también más temprano, cuando hablábamos con Richard Jiménez de esta etapa de las investigaciones, que es perentoria y igual de urgente, que el rescate, que era la primera fase que de alguna manera afortunadamente termina con los familiares pudiendo tener certeza y recuperando los cuerpos de sus fallecidos en una situación que era muy incierta inicialmente. Se avanzaba muy poco, se sabía dónde estaban, pero no había posibilidades de llegar a ese lugar. El presidente habla de hacer justicia en esto y dice también que la justicia cuando tarda demasiado deja de ser justicia. Y en esa lógica hay anuncios también de Codelco que hace frente a varias denuncias de trabajadores. Por lo pronto, lo de la sismicidad y de cómo el cerro les había avisado en los días previos, a juicio de ellos, a propósito de este sismo. Hay algunos que denuncian que los refugios de seguridad estaban con candados. Máximo Pacheco no se quiere hacer cargo por ahora de eso, pero sí anuncia una auditoría internacional que va a dar cuenta de qué pasó en esta tragedia. ¿No? Claro, sobre la comunicación, claro, esa fue mejorando durante el paso de las horas, porque durante los primeros días, el primer día en particular, son los familiares los que dicen no sabemos nada, pedimos información, no se nos entrega, y es después de que llega el presidente el sábado de la mañana que comienza a ver este canal de comunicación, ayuda psicosocial también por parte de la empresa hacia los familiares, porque era de alguna manera, ellos lo decían, inminente o lo más probable, una mala información, una mala noticia que le tuvieran que entregar a los familiares. Nosotros veíamos ayer cómo se retiró el padre de Moisés Pavés, quien fue la última persona desaparecida que se halló, y él había estado constantemente ingresando por el acceso peatonal hasta la empresa, hablaba con los medios de comunicación y él llega después de que se comunica el cuarto desaparecido que fue hallado sin vida. Entonces, algo hacía o se intuía de que su llegada a esa hora era porque le entregaban el deceso de su hijo, que habían encontrado a su hijo. Él estuvo cerca de 2 horas al interior, hubo ahí un trabajo también de ayuda, se retiró y justo antes de la salida pudimos ver que conversó con 3 mujeres que lo acompañaban. Él estaba relativamente tranquilo, se veía, pero en un minuto toma el celular
y hace este llamado seguramente al resto de su familia para informarle el deceso de Moisés, y es ahí donde ya se quiebra y todos los medios de comunicación que estábamos al exterior pudimos de alguna manera saber que lo que pasaba era que se había terminado con las labores de búsqueda y Moisés fue hallado sin vida. Desde el primer día el presidente Boric aseguró que lo más importante era poder avanzar en las labores de búsqueda para poder encontrar a los mineros desaparecidos, y tras confirmar las muertes el tono cambió completamente y el mandatario ahora, tras presentar sus condolencias y decretar duelo nacional, exigió celeridad para poder determinar las responsabilidades y evitar que esto vuelva a ocurrir. Tú decías, Paula, el tema de las denuncias, no solamente el refugio, parte desde, por ejemplo, trabajadores que dicen que tienen botas con hongos, que hay malos tratos, pero cuando se le pregunta a la autoridad, el propio ministro del Trabajo dice no tenemos denuncias formales, claro. No está dentro del registro, y si no hay una denuncia formal no tenemos cómo nosotros como autoridad poder avanzar en esto. Las esperanzas de quienes lideraron esta búsqueda se mantuvieron hasta que se halló al último minero desaparecido, e incluso algunos técnicos y autoridades se trasladaron hasta la zona de la tragedia para conocer in situ lo que estaba ocurriendo. Fue el caso del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien había participado de las reuniones en las oficinas de Rancagua, pero no de las vocerías hasta que se confirmaron las muertes. Notoriamente afectado, el exministro agradeció el apoyo de los rescatistas y confirmó que se solicitará una auditoría internacional para esclarecer los hechos. Ingresé a la mina, ingresé a Teniente 7, Socavón Sur con Loop 1, para agradecerle a nombre del directorio, a nombre mío personal, a nombre de la administración, y también permítame decirlo a nombre de todo Chile, a los brigadistas que han dejado acá toda su capacidad y energía para hacer posible este rescate. Encargar una auditoría internacional con los mejores expertos que hay, no solo en geomecánica, en geofísica, no solo en minería subterránea, sino que también en procesos y protocolos de seguridad. Y eso es lo que viene, esta auditoría internacional que ya tiene que comenzar, que tiene que determinar responsabilidades. Tras el punto de prensa de las autoridades que escuchábamos recién, el presidente y Máximo Pacheco, la situación al exterior del edificio de Codelco de Rancagua se complicó, ya que llegó un grupo grande de familiares de las víctimas hasta este lugar para exigir explicaciones por el cambio en las condiciones de entrega de los cuerpos, ya que se les había dicho que aquello sería durante la tarde del domingo, y ahora desde el Servicio Médico Legal les afirman que esto podría ser entre el martes y el viernes. Aún faltan 4 cuerpos por ser entregados y, según lo que dicen los familiares, ya el Servicio Médico Legal le había dado una fecha y hora estimativa para poder comenzar con la despedida de sus seres queridos, y eso cambió. Claro. Y eso era lo que reclamaban ayer. De hecho, trataron de hacer parar al presidente Gabriel Boric y el presidente salió desde el lugar escoltado, y los familiares quedaron muy dolidos con esa situación. Denuncian que no se les está escuchando, que apenas se confirma el fallecimiento de sus seres queridos, ese canal de comunicación tan fuerte que se había logrado se diluyó y ya no existe. Decían lo que pasa es que lo de la identificación llama la atención, porque en el momento en que el cuerpo era encontrado y empezaba su recuperación, inmediatamente se tenía la identidad. Y lo que explicaba, y uno dice en esa lógica, ese cuerpo ya está identificado y puede ser entregado inmediatamente a su familia, más allá de pasar por el Servicio Médico Legal, porque se trata de una muerte en estas circunstancias. Pero ayer la directora del Servicio Médico Legal decía que esa primera identificación es con huella dactilar, pero que por la condición en la que se encontraron algunos cuerpos necesitan trabajo de pericia genética, ¿no? De pericia con ADN, y que ella se fue reuniendo con cada una de las familias para empezar a obtener esas muestras. Porque la primera identificación es a través de personal de la Policía de Investigaciones, y ese proceso más rápido cuando ya se confirma hemos encontrado un cuerpo, y es un poco más rápido, pero existe esta duda por parte de los familiares de qué pasó durante esas horas. A ver, los detalles que voy a dar no son gratos de entregar, pero básicamente permiten explicar. Es que los cuerpos están tan destrozados. Exacto. Que tienes que armarlos. Y una vez que los armas tienes que diferenciar qué partes de quién. Entonces tienes que notar, hay tejidos que están sin sangre, no puedes tomar el ADN por sangre ni por piel. Entonces tienes que empezar a ver qué tipo de examen de ADN se le hace, y después que tienes numerado todo, indexado, tienes que hacer los exámenes de ADN, las comparaciones y saber qué restos son de qué trabajador.
El trabajo en Inter me permitió tomar contacto muchas veces con este tipo de procedimientos que son lentos porque sí, claro, hay que tener máximo respeto por tanto los restos del fallecido como por las personas. Tú no le puedes decir, bueno, parece que es suyo. No, tienes que entregarlo con todo rigor. Y eso toma tiempo. No es un tema grato, yo supongo que tampoco es grato conversarlo con los familiares. Ayer también lo detalló el ministro Gajardo, el ministro de Justicia en Chilevisión. Pero es un procedimiento delicado, dado lo delicado también del tema que estamos... Sí, absolutamente. De ahí que la directora del Servicio Médico Legal les explicara que muy probablemente, o van a tratar que desde mañana martes esos cuerpos empiecen a ser entregados, pero también ponía el plazo del próximo viernes. Digamos. También, ese es el margen de tiempo. Ahora lo que decían los familiares, porque pudimos conversar con ellos en off también, nos decían... Entendemos que la situación es distinta, que aquí no es que se entregue un cuerpo tan fácil, que existe la posibilidad de que los cuerpos no estén completos, eso se sabe, pero ellos decían, ¿por qué se nos dice que lo van a entregar el domingo al mediodía cuando sabían que tenían que hacer más pericias? Claro, en el fondo cómo se jugó a juicio de ellos, claro, como con esa expectativa. Ahora, la directora del Servicio Médico Legal también decía, nosotros no sabemos de dónde salió esa información, porque yo en lo personal no lo entregué, pero los familiares nos decían también, en particular de Alex Araya, que es de los familiares con los que pudimos conversar, que a ellos se les había dicho que se encontró el cuerpo, que estaba listo para la entrega, el cuerpo, y que después ese concepto cambió a restos. Entonces, ese es el cambio, lo comentaron los familiares de Alex Araya, víctima del accidente de la mina El Teniente. Y allá nos dicen que el cuerpo que nos habían dicho que estaba identificado como Alex Araya, ahora no estaba completamente identificado. Por ende teníamos que esperar de 2 a 5 días. Nosotros teníamos todo arreglado para recibirlo. El sector donde él vive, que es Chancón, él es muy querido. Hace deporte, anda en moto, es conocido. Entonces la gente se sumó a nuestro dolor, decoró sus casas, nosotros esperándolo y no. Con máxima celeridad los cuerpos deberían ser entregados entre mañana martes en la mañana y el próximo viernes, un periodo de tiempo que entendemos que puede ser también doloroso para las familias que incluso tenían todo listo para poder comenzar con estas despedidas. No solo es el cuerpo de Alex Araya, sino que también de otros 3 compañeros de labores que continúan ahí sus cuerpos en el Servicio Médico Legal, y esto podría tardar un poco más. Ya fue el funeral de Paulo Marín Tapia en Illapel. El primero, el que se encontró el jueves. También fueron entregados los restos de Jan, si no me equivoco el apellido, aquí lo tenía anotado, Jan Miranda Ibaceta. Él también está siendo velado. Los otros 4 faltan entonces por poder identificar bien este tema de los restos y poder ser entregados a los familiares para poder darle la despedida que tanto merecen. Lo decía el presidente de la República, lo dicen los familiares. Chile comparte este dolor en medio de una situación que a lo mejor hace revivir lo que ocurrió hace 15 años atrás en la mina San José, en una fecha muy similar. Mañana se cumplen 15 años y existía cierta esperanza. La gente cuando llegaba a encender velas allá a Codelco decían, esto es un símbolo de mantener esa llama prendida, puede ser una pequeña luz de esperanza cuando sabemos que a lo mejor las noticias no son tan positivas, algo que se terminó confirmando durante la tarde de ayer. Ya, Benjamín, vamos a seguir con este tema, por supuesto, con todo lo que sigue ocurriendo en Rancagua a propósito de estas investigaciones, lo que está haciendo también la Fiscalía y sobre todo de las despedidas de los mineros fallecidos. Muchísimas gracias por el trabajo. Gracias. Buen día. Buen día.